La afirmación que hago en la portada de este vídeo, por extraña que pueda parecer, es totalmente cierta. La recarga de los cartuchos de 110 que hago no me cuesta €1, cuesta el trabajo de hacerlo, el esfuerzo. Y como reconozco que es una afirmación difícil en principio de comprender, pues como dice para los que le conocimos entrañable Pepe Ibert, en lo que sigue siendo una magnífica película de Berlanga, El bienvenido Mr. Marshall, cuando asomado al balcón se dirige al pueblo que gobierna y les dice: como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y os la voy a dar. Pues yo aquí tengo que decir lo mismo, salvándolo de alcalde. Reconozco que es una afirmación extraña y necesita una explicación que os voy a dar. Pero cuando oigáis mi explicación, no dejéis de seguir viendo este vídeo, al pensar que es un caso particular mío o de pocos más. Si tenéis cámaras del formato 110 y alguna vez habéis tenido el deseo de utilizarlas, posiblemente os hayan hecho desistir de esa intención los elevados precios a los que se comercializan las cargas de este formato, el 110, del que solo existe ahora un fabricante. Incluso en los comercios a los que recurrimos buscando precios baratos, nos vamos a encontrar con importes que, al menos a mí, me parecen desproporcionados. Y si nos vamos directamente a esa valiente empresa del Lomography, que es la única que aún lo fabrica, tampoco nos hagamos ilusiones con esos precios de partida que aún nos pueden resultar medianamente razonables, pues cuando del carrito de compra pasemos a gestionar el pago, veremos cómo el importe de los envíos vuelve a disparar su precio total para tenerlo en nuestras manos y usarlo en nuestras cámaras. Por eso, y aunque con algo de gasto que es el que yo me ahorro, aprender a cargar nuestros cartuchos de 110 con películas sin perforar a partir de cortarla de los formatos más económicos del 120 e incluso el 135, siempre que a ello dediquemos algo de tiempo y un mínimo de habilidad, puede merecer la pena. Y si lo del corte a las películas se nos hace tarea difícil, no olvidemos que podemos encontrar por la web empresas que ya se encargan de hacernos fácil dicho corte, como lo son esta de Epsi o esta otra de Camelahar. En mi caso, el costo a €0 de la recarga sí puede tener algo más de particular, pero la explicación es muy sencilla. Como ya he dicho, he expuesto, cuando he hecho uso de los rollos de 127, yo los recargo a partir de la película Bifot de 70 milímetros que compré en lata, y incluso su recarga, como ya también digo en esos vídeos, me sale muy económica, porque es inferior a €1. Pero el ancho de la película de 70 milímetros, cuando se le recorta para dejar la anchura de la película del rollo de 127, pues queda un residuo, queda un resto. Este resto viene a tener pues unos 24 milímetros aproximadamente, después de haber recortado del 70 milímetros los 45 o 50 milímetros que viene a tener el 127, la película del 127. Y ahora viene el tema. Este residuo yo lo estaba tirando, pero también es una pena. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer con este residuo? Reconozco que mi primera intención fue utilizarlo en las cámaras de 35 milímetros, las cámaras de paso universal. Y de hecho he llegado a hacer algunas pruebas, pero sin resultados satisfactorios. Está el problema de que las cámaras de paso universal necesitan los engranajes. Lo que realmente hace pasar la película son los engranajes, no el rodillo final donde se enrolla la película. Luego está el tema del plano focal, y es que la anchura del recorte no llega a cubrir los apoyos de lo que es propiamente el plano focal. En fin, de momento al menos por ese camino no pude continuar. Entonces pensé en otras alternativas. La alternativa que más en principio tenía factible era
la del formato 110, las cámaras de formato 110. De esas cámaras yo nunca llegué a utilizar ninguna en mi época de la fotografía sobre películas, pero un trastero y de algunas que me habían regalado, pues me encontré una pequeña Kodak con la que pensé iba a poder realizar, digamos, mis primeros experimentos. De una camarita de Kodak, una Instamatic de películas formato 110 que encontré, pues recargar esta cámara, recargarla de alguna manera, recortando un poco más el formato para poder utilizarla en la Instamatic. El problema surgió porque la película, una vez recortada, evidentemente no tiene las perforaciones del 110. Y ello me llevó a acabar despiezando a oriente esta cámara y dejándola inútil. Después no he intentado volverla a recuperar. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Las cámaras de formato 110, yo solamente tenía inicialmente esta, pero después, y a precios muy económicos, pues he conseguido alguna más para poder llevar a cabo el experimento. Funcionan a través de una película que tiene unas perforaciones. Tiene un respaldo de papel que da la numeración y la película que tiene, como vemos aquí, unas perforaciones que van acompañando a los números que vean impresos en el formato papel y que determinan la exposición. Y esta perforación es la que hace que se cargue el obturador de la cámara. Es decir, la cámara puede disparar, juego lo haga en el aire. Cargo el disparador y estando al aire dispara cuantas veces sea. El problema es que la película sin perforaciones aprieta continuamente la palanquita y al cargarla, aunque pase la película, no se produce el disparo, no se acciona el obturador. Y este problema fue el que me encontré para poder utilizar este residuo. Problema que no tuve cuando al cargar los rollos a partir del 70 milímetros del 120 me dejaba este residuo que da la casualidad de que coincide bastante bien, a la perfección prácticamente, con lo que es la película de Minox. Y las películas de Minox, a partir de los residuos del 120, la he recargado con total éxito y garantía. Ahora bien, ¿qué sucede con las cámaras de formato 110? Pues como he dicho, al no tener las perforaciones, el arrastre que monta, digamos, pasa a la película, pero si esto está al aire, se activa el obturador. Es decir, si la palanquita ha coincidido con el huequecito de la perforación, se monta. Pero si no existe esa perforación, en la película continua, aunque le adapte a eso, pues vemos que el obturador no dispara. Maneras de solucionar este problema, pues he encontrado dos. Una, en algunas cámaras, y en esta incluida, de hecho lo hice con otra Kodak, si yo monto paso la película y llevo a determinado sitio la palanquita, dispara. Pero lo bueno es que en determinada postura yo puedo volver a disparar sin necesidad de incluso montar la película. Eso lo he hecho con una camarita de 110 y lo hice con el único carrete que me encontré, que llegué incluso a acabar de disparar porque estaba medio disparado, y con esta llevé a cabo el punto exacto en el que esta palanquita permite que se obture cuantas veces se desee, incluso sin necesidad de montar la película, de pasar la película. Es decir, una manera de hacerlo, si se consigue ese punto en el que continuamente está montado el obturador, lo cual también puede tener sus inconvenientes de cara a dobles exposiciones, pues en ese caso la solución es relativamente fácil y es utilizar el respaldo pues como si fuera un rollo de 127, de 120, con una numeración o bien la propia o bien incluso aprovechar más el espacio
sin dejar ese espacio que el 110 deja entre fotogramas, renumerar, y con un carrete que en principio era de 12 posiciones, este era un color 2 de 12 posiciones, pues se podían conseguir hasta 17 exposiciones a partir de, bueno, esto a partir de un determinado trozo. Si el trozo fuera más largo, a lo mejor no, porque este está ya al final. Con 12 exposiciones de carrete original podíamos llegar a 17. Es decir, cortando la película al ancho total de nuestro papel, podíamos llegar a obtener hasta 17 fotogramas. Pero esto no es posible en todas las cámaras. Hay otras cámaras en las que eso no es posible, y de alguna manera pues también es cierto que hacerlo está variando la naturaleza de la cámara. Bueno, en teoría la estamos condicionando o la estamos modificando de manera un poco contraria a su naturaleza. La otra manera que encontré, pues bueno, la otra manera que encontré es el buscar la manera de que las perforaciones de la película, bueno, en este caso la dejé transparente y no se ve casi en la película, que las perforaciones de la película original fueran las que activaran el disparo, pero cortando nuestra película a un tamaño inferior, a partir del residuo, cortamos la película a un tamaño inferior, de modo que no libere las perforaciones que permiten montar el diafragma. Esto, que puede parecer complicado, no lo es relativamente tanto. La mejor manera que yo encontré de hacerlo es la que a continuación les explico. Hago aquí un inciso para decir que, como es obvio, para recargar cartuchos de 110 hay que tener cartuchos de 110. Y yo, en principio, el único cartucho que encontré entre mis cosas, y no sé ni de dónde procedía, era el que utilicé para las primeras pruebas Kodak Pocket Auto. Intenté por los comercios locales ver si por algún comercio habían quedado cartuchos olvidados, pero fue imposible. Y tardé bastante en localizar por internet, en este caso por eBay, pues una venta de cartuchos que además se decía claramente que eran películas caducadas y que además habían sido afectados por una inundación. Como en definitiva yo lo que buscaba era cartucho con su soporte de papel y la película solamente como respaldo de la que yo quería utilizar, pues bueno, en principio me resultaba una compra relativamente económica, que debo de confesar que con los portes de envío más los gastos de aduana no resultó tan económica como yo pensaba. Pero en fin, ya tenía 11 cartuchos con los que experimentar, y como después veremos, incluso venían algunas películas que hasta pude aprovechar, al menos experimentalmente. Seguimos con la recarga. En principio, lo que necesitamos es un cartucho de 110 en el que ya hemos hecho el esfuerzo de abrirlo sin romperlo, que es más fácil de lo que parece, puesto que es un plástico relativamente resistente. Su película original, lógicamente velada, que para mayor comodidad de manipulación, en su extremo final, este sería 20ª exposición, este cartucho sería 20 exposiciones, he usado un cilindro para facilitar el enrollamiento, un cilindro sujeto con cinta adhesiva de poliéster, y la película inicial del carrete, una película velada, que puede estar revelada, no revelada, da igual. Lo que sí es importante es que es la que nos va a servir para hacer uso de sus perforaciones, que, como he explicado antes, en el 110 es un factor determinante. He marcado aquí donde esta película se inicia. Procedemos a enrollar la película original, en su carrete original, donde tenemos marcado donde tiene que empezar, teniendo en cuenta que las perforaciones corresponden a la parte donde está la rueda dentada.
Eso es importante, es decir, que el punto que tenemos que empezar a enrollar es este, de modo y manera que las perforaciones, la línea de perforaciones, nos coincida, eso es, con la parte donde está la rueda dentada que hace el arrastre. Y tenemos marcado su inicio aquí, en este punto del carrete. Quizás para cada tipo de película haya que marcarlo de manera diferente. Y una vez aquí, procedemos, sin más, a enrollar la película original, velada o incluso revelada, sobre su soporte de papel original. Y esto lo hacemos hasta el final, procurando que nos quede el conjunto lo más apretadito posible, que es como en origen estaría. Eso es. Bien. Y una vez llegado al final, siempre observamos que el inicio de la película nos coincide también aproximadamente con la marca que tenemos establecida. Y hecho esto, metemos el soporte original y película original en el chasis que vamos a recargar. Eso es. Bien. Y la película original, con sus perforaciones, y el extremo en el que hemos dispuesto un pequeño cilindro para facilitar el enrollamiento, pues lo disponemos en el recinto donde en realidad vamos a almacenar la película que vamos a exponer. Vemos que al enrollar se arrastra el soporte y la película. Eso es. Bien, pues ya estamos dispuestos aquí para recargar el trozo de película que vamos a utilizar para exponer. Ahora, evidentemente, si nos tenemos que ir a una zona preferentemente, bueno, totalmente oscura, porque hay una parte de la película que se va a quedar expuesta. Y vamos a utilizar esto, del modo que ahora después vamos a ver, para facilitar simplemente el enrollamiento de la película. Eso es. Nos vamos al cuarto oscuro. Esta película, lógicamente, no le puede dar la luz. Esta es la que vamos a utilizar como negativo a exponer. Entonces, esta, en el cuarto oscuro, una vez recortada por distintos procedimientos, como luego podemos comentar, procedemos a enrollarla. Siempre al enrollar hay que procurar tocar lo menos posible el lado de la emulsión y hacer el enrollamiento de manera que lo que toquemos, y con los dedos limpios sobre todo de grasa, que no tengamos grasa en las manos, eso es muy importante, procedemos a enrollar dentro del cuarto oscuro y por supuesto sin que se nos vele con la luz la película que va a ser el negativo de recarga. ¿Y dónde la metemos? Pues la metemos en lo que es el trozo de un carrete que tengo preparado, también abierto, pero con el que me he quedado solamente con el recinto de almacén, es decir, no es del arrastre sino es del almacén. Pues aquí meto mi película virgen que tapo. Esto vuelvo a repetir que es la oscuridad, eso es, y una vez ajustado, dejando fuera un trozo 3-4 centímetros como indico, podemos, una vez que vemos que lo hemos ajustado y seguimos en la oscuridad, podemos cortar un pequeño trozo de fiso que nos sirva para mantener relativamente cerrado este trozo de carrete donde hemos colgado la película. Vemos que la película no llega a tener el ancho total de la cinta, precisamente porque tenemos que dejar libres las perforaciones, y para lo cual en la base de este recinto hemos colocado una arandela, unos trocitos, de manera que la película se nos quede levantada. La película sin perforaciones que vamos a recargar, he calculado que debe de tener aproximadamente unos 13 o 14 milímetros,
14 es la medida ideal. Si tiene menos, se nos perderá parte de la exposición, y si tiene más, nos va a tapar las perforaciones del carrete original y no vamos a poder hacer el arrastre adecuadamente. Bien, y ahora ya podemos pasar a penumbra, puesto que esta película está relativamente protegida. Por aquí le puede entrar algo de luz, pero en penumbra, si nos ajustamos mejor, este trozo inicial lo remeto bien remetido hacia que se me quede dentro. Y ahora podemos hacer dos cosas: o bien directamente aquí, sin más intermedio, empezar a enrollar, o bien para mayor comodidad disponer de un trozo de chasis de 110 al que le hemos quitado la corona, digamos, que tapa el arrastre, y hemos perforado, hemos hecho un agujero que nos venga a coincidir con lo que va a ser el eje de arrastre, de manera que podamos meter aquí el palito que nos va a servir para el arrastre y nos encaje aquí, para facilitar, digamos, el arrastre. Entonces tenemos nuestra película metida y empezamos a girar. Estoy diciendo que esto sería en penumbra. Cuando vemos que ya hemos arrastrado la punta, en esa penumbra, casi oscuridad total, vamos, lo más oscuro posible para evitar veladura, tocamos con el dedito la película que estamos recargando y empezamos el enrollado. ¿Por qué conviene tocar la película que estamos recargando? Pues simplemente por dos motivos. En primer lugar, para comprobar que se está produciendo ese enrollamiento de la película en la zona de almacenamiento. Y en segundo lugar, no menos importante, porque de esta manera vamos a detectar cuando llegamos al final. Eso es, hemos detectado que hemos llegado al final porque ya no tenemos contacto. Y ahora, y seguimos en oscuridad o bastante penumbra, igual necesitamos algo de luz, vamos a enrollar nuestra película en el arrastre, asegurándonos que la película se ha quedado introducida en la zona de arrastre. La cabeza ha quedado introducida en la zona de arrastre. Y a partir de aquí ya lo que hacemos es que levantamos tapadera auxiliar, que como he dicho podemos prescindir de ella, pero que nos va a facilitar el trabajo y sobre todo nos va a asegurar el que no tengamos filtraciones de luz, nos va a ayudar un poquito a evitar filtraciones de luz. Y a partir de aquí ya lo que tenemos que hacer es tapar con la tapadera completa que antes hemos desmontado del chasis que vamos a recargar, tapamos nuestra carga. Ahora vemos que siendo un chasis, digamos, la misma zona que hemos quitado la tapadera, pues el ajuste suele ser bastante total. Nos aseguramos con el dedito de que la película está rebajada, que en definitiva, aunque no lo veamos en la oscuridad, lo que estamos es procurando dejar libres las perforaciones, y tenemos dos opciones: o bien sujetarla con unos pequeños fisos como hemos hecho en la zona de la base digamos, de donde hemos almacenado la película a cargar, o bien directamente, puesto que en general la estanquidad está bastante garantizada, abrir nuestra cámara de 110, donde queramos hacer las exposiciones, y cargarla. La propia cámara se va a encargar de hacer los ajustes. Vemos aquí que no hemos llegado al 1, que aquí aparece el 2, no pasa nada. Sabemos que más o menos vamos a poder sacar, y ahora veremos el porqué, unas 17 exposiciones, y en el lugar del 2 pues nos va a aparecer, digamos, a lo mejor la primera exposición que hagamos. Eso es, hacemos el arrastre y nos aparece un 3. Vale, muy bien. Aquí disparamos. Hemos pasado, digamos, la zona que había quedado en la ventana, que es la más expuesta a la exposición. Y ahora empezamos a arrastrar y a disparar. El 4, que en este caso ya sabemos que sería la segunda exposición, el 5, el 6,
Obsérvese que a pesar de que la película que estamos utilizando no tiene perforaciones, sí está cargando la cámara y posibilitando el disparo con las perforaciones de la película original. Seguimos pasando, eso es, sin problema, y llegará un momento en el que se nos ponga duro. Bueno, todavía no. Es 13, 14, 15, 16, 17 ha pasado, porque recordemos que es que hemos empezado en el 2, la cabeza, 18, ya no pasa más. Es decir, esa primera exposición, que en lugar del 1 nos aparecía el 2, son los 17 fotogramas. ¿Por qué 17 fotogramas y ya no podemos cargar más? Pues muy sencillo, porque recordemos, y saco la película que al fin de cuentas es de prueba, recordemos que estamos recargando nuestra película. Bueno, ahora lo que haríamos sería abrirla para el revelado, pero en este caso lo estamos abriendo para explicar el por qué no hemos podido pasar de las 17 exposiciones, porque se ha llenado totalmente el cilindro que nos alberga la película arrastrada y ya no posibilita arrastrar más. Nos va a quedar una cola, que es la que hemos dejado al principio, que es la que a nosotros nos va a servir para, a partir de aquí, la pequeña cola, sacar la película y proceder a su revelado. Eso es. Sacamos nuestra película, se queda el y que nos servirá pues para otra recarga si queremos, y ya podemos proceder al revelado de nuestra película expuesta. La forma de revelarlo, en principio lo suyo sería una espiral que se acomodara. Una espiral, incluso la de 16 milímetros, no nos va a servir, y yo lo que hago es, una vez sujeta las puntas de la película, utilizar directamente la inmersión directa en el bote donde tengo almacenado el revelado. Funciona bien, como verán en el resultado final. Pues ya tenemos revelado tanto un rollo de color de los que vino en esa compra de negativos estropeados, revelado como película de blanco y negro, es decir, que no vamos a tener fotos en color, pero parece ser que, pues, parece que sí van a salir fotos en blanco y negro del negativo de color bastante estropeado. Y por otra parte, pues el fotograma en blanco y negro del recorte excedente, digamos, de la película de Afabifot, que había quedado después de recargar el formato de 127. A primera vista, al menos en este negativo de blanco y negro, pues ven imágenes que parece que van a quedar bien. Ahora, cuando las escaneemos, pues ya veremos con detalle qué es lo que nos sale, tanto por la película usada como por, en fin, el pequeño formato de 110. Adviértase que uno de los extremos de la trozo de película con el que habíamos creado el 110 había quedado totalmente fuera de formato en el extremo. Pues a pesar de eso, curiosamente se enrolló y ha funcionado y ha permitido el disparo. La secuencia creo que iba de que claro, este es el inicio, con el fotograma velado, que es el que queda en pantalla, y el resto, este es el final de lo que nos ha permitido exponer el enrollamiento triple de papel de respaldo, película de respaldo y película de recorte, que son las que hemos hecho en la exposición, que ha engordado lo que era el grueso inicial de previsto, y teóricamente pues habrán salido unas 17 fotogramas o algo parecido, supongo. Bueno, escaneemos y veremos qué es lo que hemos podido conseguir. De los negativos escaneados, cosa que siempre hago mediante reproducción con mi cámara digital y posterior inversión, tanto el recargado con el residuo de la película iPhone procedente de la recarga del formato 117,
Como del negativo en color revelado como de blanco y negro procedente de los adquiridos con la condición de caducados y afectados por una inundación, he obtenido las fotografías cuyos contactos aquí presento. A izquierda de pantalla el recargado y a derecha el original de color caducado. Aunque los tamaños parezcan diferentes, simplemente por el ajuste para que el conjunto entre en un solo formato de A4, lo que está claro son sus diferentes proporciones y también que de dichos contactos se percibe cierto nivel de definición y posible calidad. Pero si comparamos ambos negativos, en este caso tomando como referente un negativo de color del formato 110 de los que en ocasiones las amistades me han pedido digitalizar, sí que podemos comparar no solo sus distintas proporciones, sino también las verdaderas magnitudes de cada uno. Así, las exposiciones del negativo procedente de la recarga tienen un largo aproximado de unos 20 a 20 milímetros y medio, mientras que las exposiciones que el formato original de 110 da, solo alcanzan un ancho efectivo de 17 milímetros debido a la zona preimpresa y velada de dicho formato. Y si comparamos su altura, podemos constatar que el negativo procedente de recarga tiene una altura efectiva de unos 13 milímetros y medio, mientras que el formato original de 110, una vez descontadas las zonas preveladas de dicho formato, a pesar de su mayor altura de la película inicial, también se queda prácticamente con esa misma altura del fotograma impreso. Aclaro que la no aparente coincidencia de los bordes de medida del calibre pie de raíz de los negativos cuando mido la altura no es error en la medida, sino el desplazamiento a los puntos de vista de la cámara con la que grabo, prácticamente en la vertical sobre el plano de medición y mis ojos, lógicamente desplazados de esa vertical para que mi cabeza no tape la grabación. Aunque no se trata en este vídeo de comprobar la calidad que es posible llegar a conseguir del formato 110, o de las cámaras con las que recargado u original dicho formato puede utilizarse, lo que es posible sea mi objetivo para otro futuro vídeo, solo a modo de ejemplo y como muestras procesadas y en detalle de las que ya se pueden observar en el contacto mostrado, presento algunas de las fotografías conseguidas con el cartucho recargado con la película Avifot. La primera fotografía, mostrada hasta sus bordes, es encuadre urbano con alternativas de zonas de sol y sombra, ya conocido de otros vídeos, por ser toma desde una de mis ventanas. Escena con muchos elementos, quizás demasiado para mantener el detalle en este pequeño formato, sobre todo en las esquinas que, sobrepasando las zonas que oculta el prevelado del formato original, acusan algo más la falta de detalle, y sobre todo en el borde superior, quizás por ser este el primer fotograma, que no llega a apoyarse en el marco del plano focal. La siguiente imagen, también mostrada hasta sus bordes, es fotografía al interior y con flash tomada a mi perro. En esta vista aprovecho el formato rectangular del vídeo para mostrar dos tomas verticales que hice con similar encuadre e intentando ver las diferencias de profundidad de campo según se enfocara en las plantas del primer término, zona más elevada de las mismas, o en la iglesia con torreta y reloj al fondo. Dada la corta focal que utilizan estas cámaras de pequeño formato, la diferencia con la fotografía a su tamaño completo es apenas perceptible. Pero si hacemos ampliación con recorte de aproximación a la cuarta parte de ese ya pequeño negativo de partida, sí que vamos a poder apreciar dos cosas. Por una parte, que si comparamos la nitidez de las plantas elevadas del primer término y la torre con el reloj del término lejano, aunque poca, bien que ya se aprecia algo de esa profundidad de campo, según donde hayamos fijado el punto de enfoque. Y otra cosa, que al menos para mí me ha sorprendido gratamente, es la definición que puede alcanzar una fotografía captada con estos formatos tan pequeños, teniendo en cuenta que estamos viendo aquí la ampliación de la cuarta parte de los mismos, al menos cuando la calidad de la cámara utilizada y su óptica lo posibiliten. Y termino los ejemplos mostrados de las fotografías obtenidas sobre el residuo de la película recortada de la AFA Avifot con una toma, también mostrada fotograma completo hasta sus bordes, de un encuadre parcial a unos 3 metros de distancia de una de las esculturas del grupo alegórico del Encuentro de los Pueblos que se levanta en el Parque de los Pueblos en Motril. Y como todo es mejorable, de la propia experiencia al realizar esta recarga, estas tomas, algo más he aprendido
que sería reiterativo alargar este vídeo para explicarlo. En otro vídeo, en otra ocasión, explicaremos cómo poder recargar más de esos 17 fotogramas que parecían de límite al acumularse los gruesos del papel, película original y película de recarga, y algún detallito más que puede ser de interés. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.